¿Alguna vez te han prometido que la libertad llegaría a los 65 años? Que si te desvivías trabajando, eras leal y escalabas puestos por décadas, un día podrías por fin respirar en paz? Te vendieron la jubilación como el gran premio, el momento sagrado para viajar, descansar y empezar a vivir de verdad. Pero, ¿y si esa promesa nunca fue real? ¿Y si todo fue una ilusión, diseñada para mantenerte en movimiento, produciendo sin pausa y obedeciendo sin cuestionar? Maquiavelo ya lo sabía. Al pueblo no necesita grilletes, basta con ofrecerle esperanzas, y no hay esperanza más efectiva que una libertad programada para el final. Desde niños nos contaron el mismo guión. Estudia, trabaja 40 años, jubílate y entonces sí, vive. Un libreto repetido por generaciones, seguido al pie de la letra por millones, casi sin que nadie se pregunte quién lo escribió ni con qué intención. Pero la verdad que espera al final de ese camino está muy lejos de la libertad. Un estudio de Stanford de 2020 reveló que más de 2/3 de los jubilados en Estados Unidos se sienten perdidos apenas 18 meses después de retirarse. No por falta de dinero, sino por algo más profundo. Pierden su identidad, su propósito, su papel en el mundo. Porque el sistema nunca te preparó para ser libre, solo te entrenó para funcionar, para producir, para seguir órdenes dentro de una estructura hecha para lo que tú podías ofrecer. La jubilación no es una recompensa, es una forma elegante de sacarte de escena cuando ya no eres útil. Lo más triste es que nadie te dice qué hacer después. No es la falta de trabajo lo que derrumba a tantos, es la desaparición del papel que los sostuvo por décadas. Cuando se apagan los correos, las reuniones, los títulos y ya nadie espera nada de ti, el silencio se vuelve insoportable. Por fuera parece libertad, pero por dentro muchos sienten que ya no existen. ¿Y sabes por qué? Porque durante toda la vida el sistema midió tu valor por tu productividad, no por tu presencia, no por tu esencia. Solo importabas mientras eras útil, y ahora que ya no produces, se espera que disfrutes de la vida como si supieras cómo. Pero nadie te enseñó a vivir, solo te enseñaron a trabajar. La jubilación no fue creada para que encontraras tu verdadero yo, fue creada para sacar lentamente a los viejos del juego y abrir espacio a manos más jóvenes y eficientes. Eso no es compasión, eso es administración de recursos. Así lo pensó Otto von Bismarck cuando introdujo el concepto en 1889, disfrazado de beneficio pero con objetivos fríos. Con el tiempo, ese plan se volvió una verdad para millones. La mayoría no lo cuestiona. Siguen obedeciendo el ritmo, el calendario, la línea de tiempo que otros diseñaron para ellos. Pero Maquiavelo ya nos advirtió. El poder se sostiene mejor cuando las personas creen que han elegido lo que en realidad fue impuesto. Y eso aplica aquí, porque no te preguntaron qué tipo de vida querías vivir, solo qué tipo de trabajador podías llegar a ser, y así empezaste a definirte por tu rol. Fuiste gerente, ingeniero, contador, profesor, y eso era todo lo que eras. Hasta que un día ese título desaparece, y tú con él. Es ahí donde nace la crisis silenciosa que nadie quiere ver. Según el Instituto Nacional del Envejecimiento, los índices de depresión aumentan más del 40% durante el primer año de jubilación. Y no es por falta de ingresos, es por falta de identidad. Te programaron para ser, no para ser. Para rendir, no para sentir. Para obedecer, no para preguntar. Y cuando todo eso desaparece, te quedas frente al espejo con una pregunta que nunca te atreviste a hacer. ¿Quién soy si ya no trabajo? Esa pregunta, amigo, no la responde ningún asesor financiero. Esa pregunta es una bomba emocional para quien nunca aprendió a existir fuera del deber. Hay un post en Reddit escrito por un hombre de 64 años llamado John. Trabajó toda su vida como ingeniero en Boeing. Cuando se jubiló, escribió: «Me di cuenta de que nunca viví de verdad, solo trabajé. Y ahora que se acabó, no sé qué hacer con mi vida». Y aunque sus palabras duelen, no son únicas. Son espejo de millones de vidas que confundieron identidad con función. Durante décadas nos dijeron que produzcamos, que subamos, que acumulemos, pero nadie nos enseñó cómo simplemente existir, cómo estar en silencio sin sentirse vacío, cómo caminar sin un objetivo, solo por caminar, cómo volver al presente después de una vida atrapado entre metas, resultados y listas de tareas. Y cuando por fin llega el descanso te das cuenta de que lo que más te pesa no es el cansancio, es todo lo que postergaste. La pasión que ignoraste, la curiosidad que enterraste, las partes de ti que dejaste atrás para cumplir con lo que se esperaba. Y ahí aparece la mentira más cruel.
que tu valor dependía de ser útil, que eras alguien solo mientras servías al sistema. Pero Maquiavelo lo decía con claridad: los poderosos no necesitan tu alma, solo tu obediencia. Por eso nunca te enseñaron a cuestionar, porque el que cuestiona, el que piensa, el que despierta, ya no sirve como pieza. Se convierte en amenaza, una variable incontrolable, en alguien que no se deja programar. Y cuando despiertas en la jubilación sin saber quién eres, el sistema ya no necesita hacer nada porque tú mismo te consumes, tú mismo te disuelves. Es una muerte suave, silenciosa, una muerte que ocurre mientras sigues respirando. Y lo más macabro es que muchos creen que eso es normal, que sentirse perdido al final es parte de la vida. Pero no lo es, eso no es vida. Es evidencia de que algo salió muy mal, que te pasaste décadas preparando para un momento que nunca llegó y cuando llega, estás emocionalmente paralizado. ¿Por qué? Porque tu mente fue entrenada para posponer la vida, para vivir en el después. Y el después, como ya sabes, nunca llega. Desde niño te enseñaron a esperar, a guardar alegría para el fin de semana, a postergar descanso para las vacaciones, a ahorrar tu energía para después del retiro, siempre más tarde, nunca ahora. Y así se te fue la vida con los ojos puestos en un futuro que solo existía en la propaganda, en la postal, en la promesa. Y cuando por fin te toca vivir, todavía sigues cumpliendo el plan de otro. Compras el paquete, sigues el itinerario, planeas cada día libre como si fuera una nueva oficina, porque no sabes cómo parar, porque vivir se volvió algo que solo sabías hacer con permiso, con aprobación, con estructura. Pero la vida real no pide permiso, no tiene agenda, no te pide productividad. La vida solo quiere que estés, que la sientas, que la habites. Esa es la parte que nadie te enseñó. Porque un hombre libre es peligroso para el sistema. Un hombre libre no necesita rutina, no necesita permiso, no necesita que le digan cuándo puede sentirse vivo. Y eso, mi hermano, es lo que ellos más temen. Y lo más irónico es que incluso después de todo eso, el sistema no te suelta, solo te da un nuevo rol. Ya no como trabajador, ahora como consumidor. Te jubilan del empleo, sí, pero te reclutan en otra estructura, la del marketing de la libertad. Una industria de trillones que te vende la ilusión de que ahora sí vas a vivir siempre y cuando sigas el nuevo libreto que ellos escribieron para ti. Te ofrecen cruceros, planes de pensión, seguros de vida, fondos de inversión, complejos turísticos, clases de yoga y recetas para envejecer con propósito. Pero no es libertad lo que están vendiendo. Es control disfrazado de confort. Tú crees que estás tomando decisiones, pero solo estás cumpliendo una nueva rutina, una donde el gasto reemplaza a la productividad como medida de valor. Y es aquí donde Maquiavelo volvería a levantar la ceja, porque él sabía que un pueblo que se siente cómodo no se rebela, que mientras el ciudadano crea que está eligiendo, aunque sea una ilusión, seguirá obedeciendo. Por eso te ofrecen estructura externa en vez de libertad interna, porque saben que no sabes vivir sin un plan, sin una lista, sin alguien que te diga, lo estás haciendo bien. Y ese es el golpe más duro, darte cuenta de que no escapaste del sistema, solo cambiaste de uniforme. Pasaste de ser empleado a ser cliente, de obedecer horarios a seguir itinerarios, de recibir órdenes a recibir promociones. Y mientras tanto, lo que realmente anhelas, presencia, conexión, sentido, se sigue posponiendo. Otra vez, desde que tienes memoria, te entrenaron para postergar. Primero cuando termines la escuela, luego cuando consigas el trabajo, después cuando tengas casa, hijos, estabilidad, más tarde cuando pagues todas tus deudas y al final cuando te jubiles. ¿Y sabes qué pasa? Que pasas toda la vida en modo espera y cuando por fin te detienes ya no sabes cómo empezar. La psicología lo llama descuento por demora. Es ese patrón mental que te hace subestimar el presente en favor de una recompensa futura. Te vuelves experto en sobrevivir, pero no en estar. Sabes trabajar bajo presión, organizar tu agenda, cumplir metas, pero no sabes cómo sentarte en silencio y escuchar lo que tu alma tiene que decirte, porque eso nunca fue parte del entrenamiento. Y cuando llega la jubilación, no sabes vivir, solo sabes esperar, esperar indicaciones, esperar validación, esperar a que alguien te diga que vas bien. Pero eso no es vida, eso es adiestramiento. Es lo que Maquiavelo llamaría una estrategia perfecta. Entrenar al pueblo para que no desee otra cosa que lo que ya se le ofreció. Una jaula invisible que se siente cómoda, y mientras más te adaptas al sistema, más olvidas cómo se sentía ser tú,
No el tú productivo, no el tú obediente, sino el tú auténtico, el que soñaba sin límite, el que lloraba sin vergüenza, el que creaba sin miedo a equivocarse. Ese tú fue quedando enterrado bajo responsabilidades, tareas, horarios. El problema es que ahora ni siquiera sabes cómo empezar a buscarlo, porque lo que queda cuando todo se cae, el trabajo, los títulos, las metas, es un terrible silencio que muchos confunden con paz, pero que en realidad es solo desconexión. No estás tranquilo, estás dormido por dentro, has perdido contacto con tu brújula, con tu fuego, con lo que realmente importa. Y eso no se recupera llenando formularios ni contratando un plan de retiro. No naciste para ser una pieza más de una maquinaria silenciosa. Naciste para sentir profundamente, para crear, para explorar, para conectar. Pero el sistema no tiene espacio para eso. Necesita orden, necesita producción. Por eso te vende una versión de la vida que parece segura, estructurada, respetable, mientras te va drenando por dentro, poco a poco, sin que lo notes. Y esa es la verdadera pregunta que nadie quiere que hagas. ¿Y si la vida que he estado viviendo ni siquiera es mía? ¿Y si solo he estado cumpliendo con un papel escrito por otros, esperando que algún día tenga sentido? Pero ese día nunca llega, porque el sistema no solo te roba tiempo, te roba identidad, te enseña a verte como función, no como ser. Durante décadas fuiste el gerente, el doctor, el ingeniero, y eso definía todo lo que eras, hasta que un día ese rol desaparece y con él tu sentido de existencia. Nadie te prepara para ese vacío. Para el día en que ya no tienes reuniones, ni metas, ni correos urgentes, todo está en silencio. Y ese silencio, lejos de ser paz, se vuelve abismo. En la superficie deberías sentirte libre, pero por dentro estás perdido. No porque extrañes el trabajo, sino porque te perdiste a ti mismo en el camino. Ya no sabes quién eres sin tu uniforme, sin tu agenda, sin tu papel. Y lo más trágico es que piensas que eso es normal, pero no lo es. Es el síntoma de un sistema que nunca te permitió ser tú, solo te permitió servir. Y lo peor es que esa pérdida de identidad no se nota de inmediato. Al principio parece descanso, unas vacaciones largas, pero con el tiempo, cuando los días empiezan a parecerse entre sí, cuando nadie te necesita, cuando tu nombre ya no está asociado a un cargo, te das cuenta de que algo falta. Y no es dinero, es sentido. Según estudios del Instituto Nacional del Envejecimiento, la depresión en los primeros 12 meses de la jubilación aumenta más de un 40%. Y no es porque falte comodidad, es porque de pronto tienes que enfrentarte a una pregunta que nunca te atreviste a hacer. Si ya no trabajo, entonces, ¿quién soy? Esa es la crisis silenciosa que se esconde detrás de la aparente tranquilidad, y ningún plan financiero te prepara para eso. Ningún fondo de inversión puede comprarte identidad, porque cuando tu valor ha estado atado a tu función por tanto tiempo, perderla se siente como una pequeña muerte. Una muerte que ocurre mientras sigues respirando, pero ya no sabes quién vive ahí adentro. Estás, pero no estás. Caminas, pero sin rumbo. Hay algo profundamente inquietante en darte cuenta de que tu historia no era tuya, que viviste años repitiendo frases, cumpliendo horarios, diciendo que así es la vida. Pero no lo era. Solo era la versión de vida que el sistema necesitaba que aceptaras. Porque un ciudadano que no cuestiona es más útil que uno que despierta. Y eso Maquiavelo lo sabía con precisión quirúrgica. Él escribió que los hombres deben ser guiados con miedo o con ilusión, y tú fuiste guiado con ambas. Te hicieron temer fracaso, la pobreza, el caos, y al mismo tiempo te ofrecieron una promesa, que si seguías el plan al final, serías libre. Pero era una promesa vacía, porque cuando ese final llega, no encuentras libertad, encuentras el reflejo de todo lo que pospusiste. Y lo que más duele no es lo que perdiste, sino lo que nunca viviste. Es mirar hacia atrás y darte cuenta de que estuviste ensayando toda la vida para un momento que nunca llegó, que esperaste tanto para vivir, que cuando por fin te dieron el tiempo ya no sabías cómo usarlo, porque la verdad es que nunca se trató de libertad. Se trató de utilidad, y cuando tu utilidad terminó, te empujaron al olvido con una sonrisa. La verdadera tragedia es que nadie te enseñó a existir sin deberle algo al sistema. Siempre había una meta, un objetivo, una cuota. Nadie te mostró cómo detenerte, cómo respirar, cómo simplemente estar. Te enseñaron a esforzarte, pero no a habitarte, a rendir cuentas, pero no a escucharte. Por eso, cuando el esfuerzo termina, el silencio se vuelve abrumador, porque no sabes qué hacer con todo lo que una vez enterraste,
tus pasiones, tus preguntas, tus deseos, todo eso quedó guardado en un rincón esperando un momento perfecto que nunca apareció. Y ahora que hay espacio, que hay tiempo, no sabes cómo volver a sentir, porque pasaste décadas siendo alguien para otros, cumpliendo expectativas, representando un papel, pero nunca fuiste invitado a ser tú mismo. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Cuando te das cuenta de que la máscara que llevaste puesta tanto tiempo ya no sirve, que ese rol que te definía ya no te sostiene, y entonces el vacío que parecía amenaza se convierte en oportunidad, porque debajo del papel, debajo del personaje, siempre estuviste tú, dormido, silenciado, esperando ser recordado. Tal vez por eso el sistema nunca quiso que te detuvieras, porque en el silencio recuerdas quién eras antes de ser útil, antes de ser productivo, antes de que el mundo te definiera por lo que hacías y no por lo que sentías. Ese recuerdo, esa chispa, es el inicio de algo que no pueden controlar. Es el nacimiento de un yo libre, no porque se haya jubilado, sino porque despertó. Pero incluso ese despertar no es fácil, porque aunque la máscara caiga, la maquinaria sigue ahí, te sigue llamando, te sigue vendiendo otra identidad. Ahora ya no eres trabajador, eres jubilado. Y ese nuevo papel también viene con reglas, con expectativas, con etiquetas, porque el sistema no quiere que salgas, quiere que solo cambies de carril. Ya no te exige producir, ahora te exige consumir. Te bombardea con anuncios, con ideas de cómo disfrutar tu retiro, con mensajes que te dicen qué hacer con tiempo, con tu dinero, con tu cuerpo, como si incluso el descanso tuviera que ser regulado, como si no pudieras simplemente existir sin que alguien te diga cómo hacerlo correctamente. Y ahí está la mentira más peligrosa, hacerte creer que ahora sí estás en control, cuando en realidad solo estás siguiendo un guión diferente, uno más suave, más atractivo, pero igual de controlador, porque no están vendiéndote libertad, te están vendiendo una versión empaquetada de la misma estructura, solo que esta vez disfrazada de placer. Maquiavelo lo entendería perfectamente, porque sabía que el control más eficaz no es el que se impone con fuerza, sino el que se acepta con gratitud, el que hace que la gente diga gracias mientras le ponen los grilletes. Y eso es lo que muchos hacen al entrar en esta fase. Agradecen un sistema que los drenó durante décadas y ahora los empuja dulcemente hacia el olvido. Pero tú no tienes que aceptar eso. No estás obligado a repetir ese ciclo. Puedes renunciar al papel, no el del trabajador, sino el del obediente, el que sigue instrucciones incluso cuando ya no hay jefe. Porque la verdadera libertad no empieza cuando firmas los papeles del retiro, empieza cuando dejas de actuar para los demás y decides vivir para ti. Y eso no significa huir, no significa abandonar responsabilidades o negar lo vivido. Significa reconectar con lo que siempre estuvo ahí, debajo de todas las capas. Volver al centro, volver a lo que te mueve, lo que te enciende, lo que te da sentido más allá de cualquier sistema, porque ese fuego interno nunca se apagó, solo fue silenciado por el ruido de lo urgente. Tal vez pasaste décadas siendo ingeniero, gerente, proveedor, pero debajo de todo eso siempre fuiste algo más, un creador, un explorador, un alma en búsqueda. Y eso es lo que merece ser rescatado ahora, no desde la nostalgia, sino desde la verdad, no desde el pasado, sino desde la posibilidad de reescribirte por completo. No necesitas una agenda llena, no necesitas metas de rendimiento, necesitas espacio, silencio, tiempo sin deber, minutos donde no se espera nada de ti, porque en ese vacío fértil es donde vuelve a nacer la libertad, no desde el hacer más, sino desde el hacer menos, con más intención. Ahí es donde comienza la vida real. Y cuando se trata de conexión, lo que importa ya no es cuánto haces, sino con qué profundidad lo haces. No necesitas más experiencias. Necesitas experiencias más vivas, más reales. No más personas a tu alrededor, sino gente que te vea de verdad. Gente con quien no tengas que fingir ni impresionar. Gente con la que puedas simplemente ser. Porque lo que realmente hemos estado anhelando bajo todo el ruido y todas las compras es eso. Presencia, estar, mirar, respirar, compartir silencio sin sentir vergüenza. Alan Watts lo dijo con claridad. El verdadero secreto de la vida es estar completamente inmerso en el ahora. Y eso en este mundo que te arrastra constantemente hacia el después es un acto de rebelión. Y tal vez esa sea la jubilación más poderosa de todas. Jubilarte del trance, del esfuerzo interminable, de la creencia de que la vida está siempre a unos pasos más adelante. No necesitas esperar hasta los 65, no necesitas el plan perfecto.
No necesitas tener todo resuelto. Lo único que necesitas es el coraje de parar, de respirar, de preguntarte qué significaría realmente vivir hoy. No prepararte para la vida, no planearla, vivirla con honestidad, con entrega, sin máscara, sin cronograma. Porque la mentira nunca fue solo la jubilación. La verdadera mentira fue hacerte creer que tenías que ganarte tu libertad, que solo después de haber demostrado tu valor podrías sentirte completo. Pero eso nunca fue verdad. La verdad es que eras libre desde el momento en que dejaste de esperar, libre en cada decisión consciente, en cada no que dijiste con el alma, en cada sí que nació desde lo profundo, libre cuando dejaste de actuar para complacer, cuando miraste tu vida a los ojos y dijiste, basta de ensayos, hoy empieza la función. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Después de romper los mitos, los papeles, los guiones, ¿qué queda? Queda elección. Queda presencia, queda la posibilidad de reconstruir tu existencia desde otro lugar, ya no como engranaje, sino como ser, ya no como utilidad, sino como presencia viva, con todo lo que eso implica. Sentir, equivocarte, amar, perder, empezar de nuevo, porque eso es libertad. No algo que te dan, no algo que te venden, no algo que te ganas, es algo que recuerdas, algo que recuperas, algo que reclamas, y ese momento puede ser ahora, no al final del camino, sino justo aquí, mientras lees estas palabras. Porque si hay algo que el sistema nunca podrá controlar, es a un hombre que ya no está esperando para vivir. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna forma, ayúdame a compartirlo con más personas. Vamos juntos a romper la meta de 100 me gusta en este video. Te lo prometo, donde sea que yo esté, voy a estar infinitamente agradecido por ese gesto tan simple y te aseguro que regresará a ti en forma de bendiciones. Muchas bendiciones en tu vida. Pensando en eso, estoy seguro de que vas a amar el próximo video. Así que suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y no te pierdas nada. Te espero allá. Está lleno de descubrimientos como este y te garantizo que en tan solo 5 segundos podrías encontrar revelaciones que transformen por completo tu forma de vivir. Y antes de cerrar, quiero de verdad leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al escuchar todo esto? ¿Cómo has estado buscando tu paz interior últimamente? Tu voz es demasiado valiosa para mí y estoy muy emocionado por leer tus reflexiones. Sigamos juntos en esta jornada de autodescubrimiento porque apenas está comenzando. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces.